Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Yo espero que estén muy bien, a pesar de todo lo que hemos enfrentado en los últimos meses a nivel global. Hay personas que en ese proceso siempre buscan hacer algo diferente. Hay personas que se acomodan. Bueno, hay un dicho que dice, si la vida te da limones, hazte una limonada, ¿verdad? Significa ser proactivo, no tan pasivo en medio de lo que estamos viviendo. Y una manera de hacerlo, una manera de aprovechar el tiempo que tenemos ahora en nuestras casas, en nuestros hogares, es intentar ser más como Cristo. De hecho, estamos en el mes de ayuno y oración en Gracia y Paz. Ya saben que el mes de enero está calendarizado en Gracia y Paz como el mes de la victoria. Y es el mes que ayunamos, escogemos un día al mes, un día de ese mes y ayunamos 24 horas, pero con un propósito en mente. No es ayunar por ayunar, ¿verdad? Es ayunar con propósito, con objetivo. Y el ayuno te acerca un poco más a esa sensibilidad espiritual para ser como Cristo. De hecho, el título de esa predicación, enseñanza en esta noche es ser como Cristo. Y podemos aprovechar ese periodo que estamos, entre comillas, inactivos, la mayoría de nosotros, para poder acercarnos más a lo que Dios quiere de nosotros. Pero para eso tenemos que contar y contamos con el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El trabajo del Espíritu Santo es crear en ti, en mí, un carácter más parecido al de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A ese proceso de cambiarnos y ser más como Cristo se da el nombre de santificación. La salvación es instantánea. Si crees en tu corazón y confesas con tu boca que Cristo es Señor y Salvador, ahí está la salvación. Es instantánea, pero la santificación es un proceso diario. Y santificación significa ser más parecido a Cristo. Pero ojo, no puedes reproducir el carácter de Jesús por tu cuenta. No es así. Nunca funciona de esa manera. Los propósitos de Año Nuevo, la voluntad y las mejores intenciones simplemente no son suficientes para crear en ti el carácter de Cristo. Solo el Espíritu Santo tiene poder de hacer los cambios que Dios quiere en nuestras vidas y requiere de nosotros. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él trabajando en nosotros. Claro que nunca podremos ayudar a Dios, Dios es Dios, pero podemos cooperar con Él en ese proceso, y es lo que veremos en esta ocasión. La mayoría de las personas esperan que el poder del Espíritu Santo sea acompañado por manifestaciones maravillosas, como truenos, relámpagos y cosas semejantes, pero Dios no necesita un show pirotécnico para demostrar su poder en nuestras vidas. Y cuando esto no sucede, o sea, cuando la persona no ve truenos ni relámpagos, la persona piensa que Dios no está haciendo nada en sus vidas. Pero te digo una cosa, en la mayoría del tiempo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios, se derrama en nuestras vidas de manera silenciosa, de forma muy modesta, que a lo mejor ni siquiera lo ves. Pero Dios siempre está haciendo algo. Por lo tanto, no espere un show pirotécnico para que digas, Dios está actuando en mi vida. La mayoría de las veces no sucede así. Es más, es increíble, pero en Gracia y Paz, en el templo, en Gracia y Paz, en el auditorio que tenemos, cuando invitamos personas a que pasen delante para orar por sanidad, y Dios sana, y hemos visto milagros en Gracia y Paz. Pero en muchas ocasiones la persona pasa por un tipo de sanidad y recibe otro. La persona pasa adelante para que oremos por ellas y con mucho gusto lo hacemos, esperando recibir una sanidad física, y la persona regresa a su lugar, a su silla, con sanidad emocional y sanidad espiritual. Claro que Dios sana físicamente también, lo hemos visto, pero algunas veces es más urgente la sanidad emocional
que otra cosa. Pero no esperes que el poder de Dios siempre venga acompañado de pirotecnia espiritual, como diría yo. No siempre es así. Primero de Reyes 19 dice eso. Primero de Reyes 19, de versículo 11 al 13. Es cuando el profeta, es cuando Elías, después de cerrar los cielos de la nación por 3 años y medio, se esconde de una mujer, se esconde de su humanidad en una cueva. Entonces, eso es lo que sucede. Primero de Reyes, capítulo 19, del versículo 11 al versículo 13. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová aquí pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Escuche eso, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías tenía la idea de la manifestación de Dios con fuego, como fue en el monte. ¿Se acuerdan del desafío de Elías contra los profetas falsos de Baal, de Acera? Elías se acostumbró a ver la manifestación de Dios a través de fuego, terremotos, relámpagos. Pero no siempre Dios actúa así, y Dios le da una lección. Cuando empezó a soplar un viento apacible y suave, fue cuando Elías entendió que ahí estaba Jehová. La semejanza a Cristo, o sea, ser como Cristo, no es producida o hecha por imitación. No podemos imitar eso, sino se produce porque Cristo vive en nosotros. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, la palabra dice así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo es esto? ¿Cómo se da eso? A través de las elecciones que hacemos, a través de lo que escogimos hacer o no hacer. Elegimos hacer lo correcto en todas las situaciones, así tiene que ser. Y entonces confiamos en el Espíritu de Dios para que nos dé su poder, amor, fe y sabiduría para llevar a cabo esa buena acción que estamos pensando hacer. Pero hazlo, Dios te va a ayudar. Desgraciadamente en el mundo en que vivimos, hermanos, hermanas y amigos de gracia y paz, es más fácil ser malo que bueno. Sí, el mundo está al revés. El mundo está loco. Pero como cristianos tenemos la obligación de hacer lo correcto. Y lo hacemos con gusto. Y sabe que es mucho más difícil, repito, hacer las cosas correctas que hacer las cosas incorrectas. Pero si decidimos hacer lo correcto, podemos contar con el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros y Él nos va a ayudar a actuar correctamente. Hazlo, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Ser como Cristo es un proceso de crecimiento largo y lento. No es automático, no es instantáneo, nunca lo es. Elegimos hacer lo correcto en todas las situaciones y entonces confiamos en que el Espíritu de Dios nos dé el poder de hacerlo y ser como Cristo todos los días. Pero es un proceso largo, es un proceso lento. La madurez espiritual no es ni instantánea ni automática. Si alguna vez alguien te enseñó eso, se equivocó. Si leíste en algún libro, el libro está mal. Es un proceso, es un desarrollo gradual, progresivo. Y quizás preguntes, Pastor Ângelo, ¿cuánto tiempo va a tomar eso? Toda tu vida y algo más. Pero no te desanimes. No te desanimes. Porque nadie se gradúa en la escuela de Cristo. En esa escuela llamada vida no hay una ceremonia de graduación. Llegamos al cielo, claro. Quizá podamos decir la graduación es en el cielo, pero aquí el proceso sigue y va a tardar toda tu vida a ser como Cristo. Porque solo
Los que son como Cristo llegan al cielo. Ojo, no estoy diciendo que tienes que hacer milagros. No estoy diciendo que tienes que hablar como Jesucristo. No. Pero las actitudes, tus actitudes tienen que reflejar lo que traes adentro. Y si Cristo está dentro de ti, actuarás como Él. Así de sencillo. Pablo habló eso. Pablo se refiere a ese proceso en Efesios capítulo 4, versículo 13 al versículo 15. Efesios 4, del versículo 13 al 15. Y la palabra dice, Pablo lo escribió muy bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, léese Cristo, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Significa, tenemos que crecer, tenemos que caminar, pero el cambio siempre se da de dentro hacia afuera, porque si el cambio se da de fuera hacia adentro, eso tiene nombre, se llama hipocresía. Y la hipocresía es la acción correcta, pero con la actitud y corazón incorrecta. Por eso el cambio verdadero siempre se da de dentro hacia afuera. Es un trabajo progresivo, lento. Tu transformación espiritual para desarrollar el carácter de Cristo en tu vida tomará otra vez el resto de tu vida. Pero no te desanimes. No te desanimes. La Biblia dice que cuando seamos finalmente capaces de ver a Jesús perfectamente, dice la palabra, nos convertiremos perfectamente en como Él es. Pablo menciona eso en Efesios y Juan también lo menciona. Primera de Juan 3:2. 1 de Juan 3:2. Dice así en la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es curioso, pero tanto Pablo como Juan mencionan el reflejo de un espejo. Bueno, hace 2000 años, el vidrio era muy caro. Muy caro. Y los espejos estaban hechos de metal bruñido y bien pulido. Pero la imagen no era perfecta, la imagen era distorsionada. No había solo los muy ricos tenían un espejo de vidrio, como el que tenemos hoy. Un espejo tal y como es. Pero la enorme mayoría de las personas tenían que confiar en esa imagen reflejada en ese metal bruñido y bien pulido, pero la imagen era distorsionada. La única manera de ver una imagen tal y como es teniéndola enfrente. Y por eso Pablo y Juan mencionan, un día veremos a Cristo cara a cara en el cielo, y para llegar allá tenemos que ser como Él es. Por eso el proceso. Por eso el proceso. Dios está más interesado, escuche eso, Dios está más interesado en desarrollar nuestro carácter que en cualquier otra cosa. A Él le interesa eso para llevarnos allá con Él. Nos preocupamos cuando Dios parece estar silencioso sobre temas específicos de nuestra vida. Te voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, ¿qué carrera debo seguir, Señor? ¿Con quién me debo casar, Señor? Si bien esas 2 preguntas son muy importantes y muy claves, eso no es lo primordial en tu vida. Lo que a Dios más le interesa no es tanto lo que hagas, sino lo que eres. Lo que a Dios más le interesa es que sea lo que sea que hagas, lo hagas de una manera semejante a Él. Lo que Él haría si estuviera en tu lugar. Dios está mucho más interesado en quién eres que en lo que haces. El propósito de Dios es hacernos como Él es antes de que Él nos lleve al cielo, porque la única manera de llegar allá es siendo como Él es. Este es nuestro mayor privilegio, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro propósito final, ser como Cristo. Pero es un proceso, no es instantáneo y tampoco es automático. Y en esa pandemia que estamos viviendo, yo creo que es un momento clave para que podamos tranquilizar nuestra mente, nuestro espíritu y enfocarnos en Él, o reenfocarnos en Él. Eso empezó el año pasado, marzo del año pasado. Las personas que empezaron a leer la Biblia en marzo del año pasado, ya la terminaron de leer.
Si todavía no has empezado, pues empieza. Hazlo. Tenga un propósito espiritual aún en medio de lo que estamos viviendo a nivel global. A lo largo de la Biblia, vemos una importante verdad ilustrada una y otra vez. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que damos un paso de fe para que crezcamos en fe. El paso de fe. Si bien es cierto que Dios siempre toma la iniciativa, siempre la iniciativa es de Él en nuestras vidas, hay ocasiones en que Él espera que nosotros demos un paso después que Él dé el paso. Él toma la iniciativa, pero Él pone en nuestro corazón el caminar con Él. Te voy a dar ejemplos. En Éxodo, por ejemplo, el mar solo se abrió cuando Moisés levantó la vara. El Jordán solo se detuvo cuando Josué avanzó en fe. Significa que la obediencia desata el poder de Dios en tu vida. La obediencia desata el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Sabe que hay personas, voy a entrar en un detalle aquí que no me gusta, pero tengo que entrar. Parece que en el cristianismo hay una maldición, entre comillas, ojo, una maldición. La maldición es del cuándo y el entonces. Los que se congregan en Gracia y Paz saben a dónde voy, saben lo que viene a continuación, ¿verdad? Cuando el entonces, y la maldición es esa, hay personas que dicen, cuando yo me jubile, entonces serviré al Señor. Cuando yo tenga dinero, entonces ayudaré a la obra. Cuando yo tenga tiempo, entonces visitaré a mi hermano y a mi hermana en Cristo. Claro que hoy no podemos hacer esa última parte todavía, ¿verdad? Pero normalmente es una maldición. Cuando y entonces. Y nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Aquellos que dicen, cuando yo me jubile, entonces serviré al Señor, nunca lo van a servir. Aquellos que dicen, cuando yo tenga dinero, entonces ayudaré a la obra, nunca lo van a hacer. Cuando yo tenga tiempo, entonces visitaré a mi hermana en Cristo, nunca visitarás a nadie. Porque si no lo haces estando ocupado, nunca lo harás cuando te desocupes. Es esto. Dios no busca personas que no están haciendo nada para que hagan algo. No, Dios busca personas que ya están haciendo algo para que puedan hacer algo más. Lo mismo fue con los discípulos de Cristo. Eran 12, pero cada uno de ellos tenía ya una obligación y un trabajo. Y Cristo los llamó para hacer algo más. Quizá digas, pastor, ¿y Judas? Pues Judas también estaba haciendo algo, era ladrón. Era ladrón, estaba haciendo algo malo, claro, muy malo, pero ya lo estaba haciendo. Y Cristo lo buscó para restaurarlo, pero Judas no quiso la restauración. Pero el punto aquí es que la verdad bíblica es que tenemos que hacer algo, no para la salvación, sino porque ya somos salvos. Es el detalle. Es el detalle. Vemos en el Éxodo, y acabo de dar ejemplos. La única manera de desarrollar el carácter de Cristo es actuando como Cristo actuó, es siendo como Cristo es. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, con un edificio y con un niño en crecimiento. Cada metáfora requiere una participación activa. Por ejemplo, las semillas deben ser plantadas y cultivadas. Los edificios deben ser construidos. Ningún edificio se construye solo. Y los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer. Entonces, hay una participación activa en ese crecimiento. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con tu salvación, ya hablamos de eso, sí tiene que ver mucho con tu crecimiento espiritual. Al menos 7 veces en el Nuevo Testamento se nos dice que hagamos todo el esfuerzo posible en nuestro crecimiento espiritual para llegar a ser más como Jesús. Si tienes una pluma, espero que lo tengas, anota los pasajes. Lucas 13:24, Romanos 14:19, Efesios 4, versículo 3, 2 de Timoteo 2:15, Hebreos 4:11 y después 12:14 y 2 de Pedro 3:14. Esos son los pasajes. Por lo tanto,
No te quedes sentado esperando que algo suceda. Muévete, aunque estés encerrado en tu casa, haz algo por Cristo y para Él. Lee la Biblia, ora, lee un buen libro cristiano, pero haz algo, muévete. Pablo explica en Efesios nuestras 3 responsabilidades para que crezcamos como Cristo, para que nos parezcamos más a Cristo. Primero, número 1, debemos renunciar a nuestra antigua manera de vivir. Otra vez, número 1, debemos renunciar a nuestra antigua manera de vivir. Esa es acción. Sabemos lo que tenemos que hacer, pues vamos a hacerlo. Efesios 4:22, la palabra dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Significa rompe ese patrón en tu vida. Rompe ese patrón en tu vida. ¿Sabe cómo se cambia un hábito malo por un bueno? Exactamente eso. Cuando quitas el malo, automáticamente pones el bueno. Deja que el buen hábito ocupe el lugar del hábito malo, o entonces regresarás a tu antiguo hábito malo. Es uno por el otro. Por lo tanto, número 1, da pasos de fe, pero actúa, haz algo. Renuncia a tu antigua manera de vivir. Y ya hablamos eso, despojados del viejo hombre. Ya hablamos eso infinidad de veces. Para aquellos que nunca escucharon, Pablo vivía bajo el poderío romano. Pablo conocía bien los romanos. Y el hecho de despojar el viejo hombre significa que era una actitud romana. Los romanos eran muy prolíficos en maneras de matar. Y esa era una de ellas. Agarraban al asesino y colocaban el cadáver amarrado a la espalda del asesino y lo soltaban en un lugar. Y entonces, perdón porque te voy a decir, pero bueno, los gusanos del cadáver empezaban a comer a la otra persona viva. Pablo está diciendo, si tú no cortas las cuerdas de tu viejo hombre, el viejo hombre matará al nuevo hombre. Significa, si yo actúo como actuaba antes de conocer a Cristo, el viejo ángelo terminará por matando al nuevo ángelo. A eso se refiere Pablo en despojaos del viejo hombre. Corta las cuerdas de tus viejos hábitos pecaminosos. Primero, debes renunciar a tu antigua manera de vivir. Número 2, según Pablo, debemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque como piensas, sientes, y como sientes, actúas. Por eso, para cambiar tu manera de actuar, tienes que empezar por cambiar tu manera de pensar. Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra renovar es metamorfosis en griego, es una transformación usada en Romanos 12:2 y 2 de Corintios 3:18. Y claro, la palabra metamorfosis se usa para describir el proceso asombroso del cambio de una oruga a la mariposa. Es una hermosa y detallada descripción de lo que nos sucede espiritualmente cuando permitimos que Dios dirija nuestros pensamientos, porque la renovación siempre se da de dentro hacia afuera, de la oruga a la mariposa. Y número 3, debemos revestirnos con el carácter de Cristo y desarrollar nuevos hábitos. Tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos. Esta es la forma en que habitualmente actuamos. ¿Y sabe qué? La única cosa que llevarás al cielo, adivina qué es. Sí, tu carácter. Así como eres aquí, serás allá en el cielo. Es por eso que Dios no nos lleva automáticamente con Él cuando somos salvos. No, es necesario pasar por esa escuela llamada vida para que podamos desarrollar su carácter y podamos llegar allá. Porque así como somos aquí, lo seremos allá. Por lo tanto, hermano, hermana, amigo y amiga, no te sientes ahí a esperar que el crecimiento espiritual caiga del cielo o suceda de manera automática. Sé obediente para que Cristo pueda liberar todo su poder a través de ti. Pero tienes que cooperar en ese proceso, cambiando hábitos, pensando como Cristo, actuando como Cristo y pidiendo más de Cristo en tu vida. Aún y específicamente y especialmente en este proceso que están viviendo, donde estamos la mayoría encerrados en nuestros hogares. Es el momento de regresar a Dios y es el momento
de leer la Biblia y es momento de tener devocionales con la familia. De hecho, en Gracia y Paz, cada familia tiene su devocional a las 10 de la noche. Todas las noches, yo, mi esposa, mis hijos, la familia pastoral, oramos por toda la iglesia Gracia y Paz, todas las noches, de domingo a domingo. Y si tú no estás haciendo, yo te invito a que nos unamos en oración. Cada quien en su casa, por supuesto, pero a las 10 de la noche, ahí con tu familia, reúnete y ora por la iglesia, por el país, por el mundo, por esa situación, para que pronto podamos regresar a nuestra normalidad. Vamos a orar. Amado Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser como tú eres. Gracias, Señor, por ver tus milagros todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa oportunidad de ser como eres y llegar al cielo, Señor, y verte cara a cara. No a través de un espejo que distorsiona la imagen, Señor, sino verte perfectamente cara a cara. Pero la única manera de hacerlo es llegando al cielo, Señor. Y llegamos allá siendo como tú eres. Gracias, Señor, por las personas que me están viendo en ese momento. Bendícelos en gran manera, suple todas sus necesidades, Señor. Y si en alguno de ellos o de ellas hay dolor por alguna pérdida en ese proceso que están viviendo, consuélalos, por favor. Consuélalas, por favor, Señor. Porque el consuelo que viene del cielo es el más eficaz, el más efectivo. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Sigue ayunando, sigue orando y nos vemos domingo. Que Dios te bendiga.